Pues somos tan pobres que ni siquiera el arrepentimiento depende de sí mismo, sino de que Dios obra en nosotros el dolor que es según Dios. O, o sea, la convicción del Espíritu Santo para un verdadero arrepentimiento. Me gustaría que leamos Romanos 5:12 y del 15 al 17, que dice de la manera siguiente. De consiguiente dice, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. En este versículo nosotros podemos notar, pues, que era necesaria la reconciliación. Y por eso Pablo dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró por un hombre, que fue Adán, también la reconciliación vino por medio de otro hombre, que es el segundo Adán, que es Jesús. ¿Por qué decimos que es el segundo Adán? Porque él estableció una nueva creación. La creación la creación humana que se hizo en el principio, era una creación física, pero Cristo trajo una nueva creación. Y esa creación es una creación espiritual, en la cual a través de la reconciliación del hombre con Dios a través de Cristo, el hombre vuelve otra vez a estar en paz con Dios. Sigue diciendo la Escritura, mas no como el delito, tal fue el don. Lo que quiere decir que no, el don de la gracia no fue como fue el delito, es lo que quiere decir. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, y bien, por el delito de Adán, toda la humanidad cayó en desgracia. Ajá. Entonces, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos. Entonces, a través de Cristo abundó mucho más la gracia de Dios a los muchos, y esos muchos son aquellos que creen, ¿entiendes? Entonces, y el don de la gracia dice de un hombre, Jesucristo. Entonces, ahí Pablo nos está explicando de qué manera es que el hombre puede reconciliarse con Dios. Sigue diciendo, ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don. Porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Por el pecado de Adán y Eva vino, dice, ni tampoco dice de la manera que por un pecado así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación. O sea, por el pecado de Adán y Eva vino el juicio para condenación. Ahora bien, más la gracia vino de muchos delitos. O sea, todos los seres humanos que se desarrollaron en el transcurso del tiempo, todos pecaron. Entonces se refiere a muchos delitos, ¿no? De muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinará en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Entonces es importante entender este pasaje para que nosotros podamos entender en qué consiste qué es lo que produce la convicción, ¿verdad? Porque las personas pueden pensar que no es más de venir a Cristo y de sí mismo y arrepentirse. Pero no, el arrepentimiento no es algo que lo puede dar uno solo. Usted ve cómo muchos pretenden muchas veces ser cristianos
Y no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque están en otra frecuencia. Entonces, para estar en la gracia, hay que experimentar el dolor que es según Dios, o sea, la convicción de pecado, que es lo que hace que las personas entiendan su propia necesidad de rendirse a los pies de Cristo. Ahora bien, posiblemente el tema del que estoy hablando no tiene nada que ver con esto, pero lo estoy explicando por el hecho de aquel que le dijo, te seguiré, Señor, a donde quiera que fuere. Y nadie lo había llamado. Pero él se estaba ofreciendo. Entonces muchos piensan que así son las cosas, ¿verdad? Que solo porque ellos deciden ya estuvo y entonces ya están autorizados. Y no es verdad, no es así. Tiene que ser llamado uno. Entonces sigue diciendo, pues aunque es verdad que somos nosotros los que respondemos el llamado al arrepentimiento y a la confesión de pecados y a olvidarnos del pecado, nunca lograríamos por sí mismos ser convictos de pecado. ¿Entienden eso? Si una persona es convicta de pecado, entiende que necesita reconciliarse con Dios a través de Cristo. Una persona puede llorar y decir que cree y entiende y todo, pero si no da un paso que lo haga tomar una decisión revolucionaria en su vida, solo se queda en palabras. Pero si el individuo, cuando ha tenido esa experiencia, empieza a hacer cambios radicales en su vida, es de señal que el evangelio de la gracia de Dios ha llegado a su vida. ¿Me entiendes? Entonces, nunca dice lograríamos por sí mismos ser convictos de pecado, a menos que el Padre nos conceda el dolor del arrepentimiento. Recuerden que Cristo dijo, ninguno puede venir a mí, dijo, si el Padre que me envió no lo trajera. Eso significa que nadie puede ser hijo de Dios a menos que el Padre le dé el dolor que es según Dios, que es convicción del Espíritu Santo para proceder al arrepentimiento y a la confesión y abandono de pecado. Entonces, en segundo lugar dice, en el caso de que hayamos sido llamados al arrepentimiento, debemos esperar ser llamados al ministerio. Otro llamado. Uno primero es llamado a salir del pecado. Y una vez que hemos sido llamados a salir del pecado, recibimos otro llamado. Y ese llamado es para ministrar la palabra de Dios. Claro, no vamos a ir a predicar y a enseñar la palabra de Dios en el momento que nos convertimos a Cristo, porque tenemos que ser enseñados. Tenemos que ser doctrinados, tenemos que ser discipulados. Ajá, entonces, pero vemos un caso, por ejemplo, en Juan 15, 16, dice, la palabra de Dios dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Sí bien? Aquí Cristo no está hablando de la salvación. Aquí está Cristo diciendo que nosotros no lo elegimos a Él para que Él fuera nuestro pastor, para que Él fuera nuestro maestro, sino que Él nos eligió a nosotros. Y está hablando con los apóstoles. ¿Ah? Y luego dice, y os he puesto, dice, para que vayáis y llevéis fruto. ¿No cree usted que llevar fruto es solo hacer ruido? Llevar fruto no es solo condenar a otros porque no hacen el trabajo o decir tenemos que hacer esto. No, tenemos que aprender primero para hacer bien hecho el trabajo. El evangelio completo. ¿Ah? El evangelio completo. Ajá, porque nadie le va a tomar la palabra
si usted no es consecuente con lo que está explicando. Entonces, lo primero que tiene que hacer uno no es ser maestro, no es ser un gran predicador. Lo primero que tiene que hacer es ser obediente y y aprender a interpretar la palabra de Dios. Cuando usted ya ha entendido eso y Cristo ve que usted tiene interés de servirle, entonces Él le pone el ojo y lo llama. Como dice, y lo llama no para hacer el show nada más, porque dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ajá. Ese fruto tiene que ver con su testimonio, ese fruto tiene que ver con su conducta, su vida espiritual, ese fruto tiene que ver con algo que no sea hoy y mañana, no. Es algo que tiene que ser permanente. Hay muchos hermanitos que piensan que ya se congregaron una semana, pueden tomar una semana de vacación y felices, porque ya trabajaron una semana con venir al servicio. Eso no es así. Uno tiene que tener desesperación por estar en el servicio. O va a decir usted que puede pasar sin comer un montón de días y no siente nada. ¿Ah? Si cuando no come uno una vez ya anda con la... Usted no tiene que venir al servicio a regañadientes. Usted no tiene que venir al servicio cuando usted quiera. Si usted verdaderamente tiene una experiencia espiritual, usted tiene hambre y sed de justicia. ¿Me entiende? Usted tiene hambre y sed de justicia. Usted, aunque no pueda predicar, pero usted oye la predicación, se goza en la predicación, aunque no lo pueda explicar para otro, pero lo entiende para usted. Ajá, y cómo sigue diciendo el pasaje. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Para que todo, dice, lo que pidiere, después de eso, para que todo lo que pidieres del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ajá, dígame usted. Usted puede pensar que Dios le va a dar una respuesta a una petición según como usted ore. Si usted tiene un gran palabrerío para orar, que Dios le va a responder. No tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Dios le va a responder si usted le responde a Él. Aunque usted no pueda predicar, aunque no sepa orar. ¿Sabía usted que aunque usted no sepa orar, Dios le responde a sus peticiones? Y si no, mire como dice Romanos 8, me parece que es 25. 8:25. O 26, por ahí así. Pero si lo que no vemos esperamos. No, lea el 26. Y así mismo también el Espíritu Ese. ayuda a nuestra flaqueza. Y así mismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Porque hemos de pedir. ¿Porque qué? No, lea bien. ¿Porque qué? Porque qué hemos de pedir como conviene. Ajá, porque qué, o en otras palabras, usted ni sabe cómo pedir. Usted no sabe pedir como conviene. Pero siga leyendo. No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros Con gemidos indecibles. O sea, nosotros no sabemos cómo pedir. No sabemos eso. Pero cuando usted es sano, cuando usted es sincero, cuando usted es entregado a la causa de Cristo, no es necesario que hable tanto. Sea fiel y espere en Dios. Amén. Y sus peticiones, como dice la palabra de Dios, ¿cómo que dice el Salmo 37:4? Usted ya ha hablado sobre ese texto, hermano. Pon a sí mismo tu delicia en Jehová. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Usted cree que Dios no sabe cuáles son sus necesidades? Él las sabe. No importa que usted no pueda orar, no importa, Él las sabe, pero usted tiene que ser sincero. Como el canto de aquel varón que dice sinceridad, ¿verdad?
uno también dijo, hermano, sé propicio a mi pecador. Ah, sé propicio a mi pecador. Aquel hombre que era despreciado por el pueblo de Israel porque era un cobrador de impuestos. Publicano, ¿ven? ¿Ah? Y el otro, el fariseo, que se las sabía todas, él dijo, ¿qué le va a oír Dios a este miserable pecador? Yo ayuno, hago todo. Y Cristo le dijo, si supiera, este se va a levantar justificado y tú no. Porque él dijo, porque yo pago diezmos, doy ofrendas, justificándose a sí mismo. ¿Verdad? Que no es lo que usted dé, no es lo que usted haga, es cómo lo haga. ¿Ah? Ustedes han fijado que aquí casi no hablamos de diezmos, aquí casi no hablamos de ofrendas, pero pagan diezmos y ofrendas ustedes, ¿sí o no? ¿Por qué los pagan? Porque no es necesario que los esté martillando para que lo hagan, porque tienen una relación personal con Dios. Conciencia cristiana. ¿Ah? Conciencia cristiana. Conciencia cristiana, compromiso, responsabilidad como hijos de Dios. Sigue diciendo la enseñanza. Jesús le quiso decir después del texto, hermano. Ajá. Luego sigue diciendo, ¿qué le quiso decir? ¿Qué le quiso decir? Aquí estamos hablando del primer hombre, el que dijo, te seguiré donde quiera que fueres. Y dice así, ¿qué le quiso decir Jesús? ¿Sabes? Dice, lo que realmente significa seguirme. Ajá. Cuando le dijo, te seguiré, Señor, donde quiera que tú vayas, Cristo le quiso decir, ¿sabes lo que significa lo que estás diciendo? Ajá. Lo que significa seguirme. Ajá. Significa abandonar las comodidades y ventajas de la vida. ¿Ah? Porque él dijo, fíjate bien, yo no tengo un lugar que pueda decir que es mío. Ay, ¿cómo le dijo él? Las zorras tienen cuevas, las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Entonces, ¿qué le quiere decir Cristo? ¿Sabes lo que significa lo que has dicho? ¿Ah? ¿Sabes en qué consiste seguirme? ¿Ah? Y le dice, significa abandonar las comodidades y ventajas de la vida. Yo no tengo un lugar que pueda decir que es mío. Dígame usted, ¿alguna vez tuvo Jesús casa? Hasta el más inútil de nosotros ha tenido una casa, o por lo menos un ranchito donde habitar. Pero Jesús ni eso tenía. Ajá. Entonces, dice, esta tierra, dice, no me da reposo alguno. En otras palabras, esto a mí no me da ninguna alegría, ningún gozo. ¿Por qué? Porque esto es pasajero. Pero usted a ver cómo se despisuña todo el mundo por las cosas de este mundo. Y una vez que cree que ya tiene asegurado las cosas de este mundo, ya viene a buscar a Cristo. Y él piensa que ya lo tiene asegurado. Y no sabe que mañana puede quedar sin nada. Por eso es que no es importante que nosotros consagremos nuestra vida a alcanzar metas terrenales y descuidemos nuestra vida espiritual. Sigue diciendo, las zorras y las aves del cielo poseen más comodidades y seguridad natural que yo. ¿Estás dispuesto a seguirme aunque signifique dejar aquellas cosas que la mayoría consideran como sus derechos inalienables? ¿Cuántas veces no ha dicho usted, bueno, yo tengo derecho, que yo me merezco tal cosa? ¿Y quién le va a discutir si usted piensa así? Para eso trabajo. Para eso trabajo. Me quito la vida trabajando. Y eso hasta cierto modo es cierto. Pero para un cristiano no.
para un cristiano no es tan cierto. ¿Por qué razón? Porque ha decidido seguir a Cristo. Hay un coro que dice, he decidido seguir a Cristo. Usted lo ha decidido, nadie lo ha obligado. No vuelvo atrás. Ajá. No vuelvo atrás. Entonces, en el servicio a Cristo usted se va a topar con muchas dificultades. ¿Por qué razón? Porque no puede pensar que este es un lugar eterno en el que usted va a venir al culto eternamente y no va a pasar nada. No, un día va a venir y no va a hallar a nadie. ¿Ah? Un día va a venir, tal vez tiene un año de no congregarse y va a venir. Y los hermanos ya no van a estar. ¿Sabe por qué? Porque usted pensó que el evangelio solo era para pasar la vida. ¿Ah? Para agarrarla suave. Para no tener ningún sufrimiento. Pues está equivocado. El evangelio es para sufrir. Si usted no está dispuesta a sufrir, si usted no está dispuesta a desprenderse del orgullo, si usted no está dispuesta a desprenderse de la vanidad, si usted no está dispuesta a desprenderse de la avaricia, acuérdese que es pecado ser avaro. ¿Verdad? No me vayan a enojar. Aunque ya estoy acostumbrado a que se me enojen. Una raya más al traje, hermano. ¿Ah? Una raya más al traje. Ajá. Dice, cuando miramos que el Hijo del Hombre no tiene lugar donde recostar su cabeza, podemos ser inclinados a sentir compasión de Él. ¿Qué dicen ustedes? Pero sí que no es eso lo que debemos sentir. Sí, como dice. Pero en realidad no es nuestra compasión la que Él necesita. Fíjese bien. Los que necesitamos compadecernos de nosotros mismos somos nosotros. Ajá. Si tenemos un hogar que nos retiene. Bien. Si usted no puede vivir sin su casa, si usted no puede enfrentarse a sus mismos familiares o amigos por la causa de Cristo, usted hay algo que lo retiene. Y lo que lo retiene a usted es lo que lo va a llevar a la perdición. Para seguir a Cristo hay que desprenderse de todo. Hay que estar dispuesto a todo, a perderlo todo si es necesario. Pero que Él nos sostenga. Cuando usted es libre, cuando usted ya conoce cómo es seguir a Cristo, usted no se preocupa. ¿Por qué razón? Porque usted se preocupa por las cosas de Él y Él se preocupa por usted. Usted aprende a vivir por fe. Sigue diciendo la señora. Cuando Cristo nos quiere fuera. Cuando Cristo nos quiere fuera, en lugares difíciles del mundo, y nosotros estamos apegados al lugar, le dice, hermano Valentín, usted salió nombrado para ir a predicar a África. Ay, pero ¿cómo voy a dejar a mis hijos, mi esposa? ¿Verdad? El Señor nos quiere en donde no nos sentimos como peces en el agua. ¿Ah? Todos los que ya tienen años de estar aquí hablan inglés, se sienten como peces en el agua. Ajá, pero Cristo no quiere que nos sintamos como peces en el agua. Cristo quiere que nos sintamos que este lugar no es para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar entendidos que nos preparamos para salir de viaje. Cuando usted menos lo espere, Él viene por usted y por mí. Pero usted tiene que estar preparado. No tiene que permitir. Mire la mujer de Lot, por ejemplo. ¿Va? Ella, cuando la iban sacando,
Ella dijo, aunque sea la última mirada, le voy a dar a Sodoma. ¿Y qué pasó? Allí quedó. Se convirtió en una estatua de sal. ¿Le gustaría a usted convertirse en una estatua de sal? No. No tenemos que llegar a eso. Sigue diciendo, no se vuelve a escuchar qué sucedió con ese hombre. Solo podemos suponer que no estaba dispuesto a abandonar las comunes comodidades de la vida para seguir a Cristo. Entonces, luego vamos al segundo, dice. El segundo hombre escuchó el llamamiento de Cristo para seguirle y estaba dispuesto en cierta forma, pero había algo que hacer primero. Quería primero ir a enterrar a su padre. Dice, observemos lo que el Señor le dice. Señor, observemos, dice, lo que le dice al Señor él. Señor, déjame que primero vaya. Señor, déjame. Señor, le dice, Señor, déjame que primero vaya. Señor, déjame. Primero, designó a Jesús como Señor, pero en realidad, esto ponía en primer lugar sus propios intereses. Usted puede decir, pero es que ir a cuidar de su padre es un derecho legítimo. Sí, es cierto. Pero enterrar al padre lo podían hacer otros que no eran cristianos. Pero usted puede decir, bueno, ¿y el amor de Dios? Ese es el problema, ¿verdad? Muchas veces piensan que si usted verdaderamente es cristiano, tiene que concederle todos los caprichos a la familia. Y no es verdad. O Cristo o su familia. Entonces, debemos, dice, escoger entre lo uno y lo otro. Al dejar que otra cosa tome precedencia sobre el llamamiento de Cristo, entonces se torna positivamente pecaminoso. ¿Cuántas veces hemos dicho, hoy no voy a ir a la asamblea, hoy no voy a ir a la convención? Yo sé que la mayoría de ustedes van, yo no me quejo de eso. A la asamblea y a las convenciones, me gozo por eso. Pero siempre hay alguno que dice, hoy no voy a ir, ya es demasiado, hombre. ¿Cómo creen que tanto voy a estar viaje y gastando tanto? ¿Ah? Y hasta cierto punto es verdad, si él no aspira a la vida eterna. Pero si aspira a la vida eterna, él tiene que estar dispuesto a dejar todo por Cristo. Usted va a decir, pero es que los americanos no, ahí andan con los mismos sentimentalismos de siempre. Pues los americanos, pero la iglesia no es de los americanos. La iglesia es de Cristo. Usted no tiene que ver a otro. Usted tiene que ser usted. ¿Entiende? Que ellos son muy bien seditas para no herir ni ofender a nadie. Pues sí, y el que se ofende con la palabra de Dios, ¿qué más puede hacer usted? Está difícil. ¿Ah? Claro, tenemos que saber cómo exponer la palabra de Dios. No les voy a decir que ofendan directamente a las personas, porque ese no es el espíritu del evangelio. Pero no tenemos que callar las verdades bíblicas. Tenemos que aprender a guardar y defender la fe, aunque sabemos que eso nos va a causar problemas. Mire lo que dice, por ejemplo, Filipenses 1:27 al 30. Solamente que converséis como es digno del evangelio de Cristo,
para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntamente por la fe del Evangelio, y nada intimidados de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, más a vosotros de salud, y esto de Dios. ¿Hasta qué versículo? No, hasta el final. Okay. Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís estar en mí. ¿Cuántos de ustedes dicen? No, hasta allí no. Bonito es que hoy esté regalándoles comida. Hasta allí no. Y aparte de estar trabajando. Basta con que a veces yo se las compro. ¿Usted cree que esa es la actitud de nosotros? No. No crea que eso lo hacemos nosotros por capricho. ¿Sabe qué es lo que pretendemos? Siempre tener lo que necesitamos para las actividades como misión. Y que todos aprendamos a vivir por fe. El propósito más que todo es que aprendamos a entender que cuando usted es liberal, así es Dios con usted. Por eso la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Dice que cuando demos medida buena, medida rebosante, dice. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esas son pruebas para nosotros. Que Él está esperando ver si nosotros somos liberales o todavía tenemos el corazón de piedra. Cuando Cristo está obrando en la vida de cada uno de nosotros, todo es posible. Pero que cuando le damos chance al diablo, empezamos a que no sé qué, que no sé cuánto, que yo tengo derecho, que no sé qué. Tenía. Antes de venir a Cristo. Ahora, dice Pablo, porque comprado soy por precio. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, verso 20. Mire cómo dice. Porque comprado soy por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dígame usted, si usted compra algo, ¿no es de su propiedad? Claro. ¿No puede hacer usted con eso lo que usted quiere? Amén. Ajá. Ahora dígame, ¿usted ha sido comprado por Cristo? Amén. Ajá, pues si ha sido comprado por Cristo, olvídese de sus opiniones, olvídese de su punto de vista, olvídese de que usted tiene derechos. Entienda que Él está pidiendo que se rinda por completo a Él para que pueda conocer el amor de Dios. ¿Ah? Si usted pone trabas, si usted pone condiciones para seguirle, nunca lo va a conocer. Sigue diciendo la enseñanza. El Señor reprendió, dice, su indecisión con estas palabras. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia por doquier el reino de Dios. Está duro eso, ¿verdad? Está duro eso que le digan, ¿y qué te preocupas por tu padre? Deja que lo entierren los vecinos. Y tú sigues. ¿Ah? Usted puede decir que Cristo es demasiado indiferente. No, es que Cristo lo que está viendo es si usted ha entendido lo que es tener un Señor. Por eso Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que digo. ¿Qué es tener un Señor? Es tener un amo. Es tener a alguien que lo tiene a usted de la oreja. Pero no a la fuerza, sino voluntariamente porque usted decidió venir a Él. Ahora, muchos dicen, es obligación hacer esto. Si usted anda preguntando si es obligación,
no entiende la gracia. Amén. Porque en la ley era obligación, porque no había gracia. En la gracia no es obligación, porque la gracia transforma nuestra vida. Amén. ¿Ah? Si usted está en la gracia, usted todo desea hacerlo, no por un deber, no por obligación, sino porque de su interior desea agradar a Dios. Amén. Pero si usted empieza a decir, hombre, este Manuel viene tanto que aprieta, tanto que hostiga, no me quiere dejar ni respirar. No soy yo, es Cristo. El asunto es que yo tengo valor de decírselo y otros no. Amén. Ah, ¿o no es verdad? Amén. Hay hermanos que predican precioso. Y yo sé que, por ejemplo, el mensaje que vimos hoy de la hermana, chulada de mensaje. Ajá. Y es hermoso. Pero, además de esos mensajes que nos trata de esa manera la palabra de Dios, hay otros mensajes donde nos confronta. Amén. Y como iglesia, nosotros tenemos que entender que el peso de la responsabilidad de la gran comisión está sobre la iglesia. ¿Entiende? Usted se esfuerza hoy estamos, ¿en qué mes estamos? Misiones. ¿Qué hacemos en este mes? Misiones mundiales. ¿Ah? Misiones, ¿verdad? Todos ustedes ya están pensando cómo hacer fondos para misiones. ¿Se supone o no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usted ya tiene responsabilidad, ya tiene conciencia de lo que es ser iglesia de Dios. Amén. Cualquiera puede decir, yo no voy a mandar dinero para allá. ¿Por qué vamos a mandar nuestro dinero para la oficina general? ¿Ah? En otras iglesias no hacen eso. En otras iglesias de allá les dan a ellos cantidades de dinero porque dan templos y cosas así. Pero ¿sabe qué? Esas iglesias las sostienen las grandes transnacionales. Ellos dan lo que les dan. Ellos no dan lo que a ellos les cuesta. Y Cristo no quiere que dé lo que otro le da a usted. Cristo quiere que dé lo suyo. Porque Él se dio por usted y por mí. ¿Me entiende? Entonces, si Él se dio por nosotros, ¿y nosotros por qué no nos podemos dar por Él? Y por su causa. ¿Ah? Esa debe ser la razón de nuestra existencia. Esa debe de ser el motivo por el cual nos deleitamos en la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque somos parte de Él. O sea, en otras palabras, este grupo de hermanos que está en esta comunidad aquí es Cristo operando en este lugar. Por medio de usted y mí. Aunque usted no lo considere así, pero la iglesia es la mano de Cristo trabajando aquí en la tierra. ¿Tá? Entonces, es hermoso pensar en eso. Imagínense, por ejemplo, hace poco alguien me decía a mí que por qué decimos nosotros que somos la iglesia. Y una niña fue que me hizo esa pregunta. Y yo le dije, por ejemplo, le digo yo, ¿tú tienes una madre? Sí, me dijo. Cuando tu padre no esté en la casa, le digo, ¿quién te cuida? ¿Quién vela por ti? ¿Quién se encarga de ti? Mi madre. Pues esa es la iglesia, le digo yo. La iglesia es la esposa del Cordero. ¿Ah? Muchos no entienden que la iglesia es la madre de los hijos del Señor. No puede haber una familia si no se compone de esposo y esposa. Y si en el mundo religioso no lo entienden, es su problema, pero nosotros tenemos que entenderlo bien. ¿Verdad? Entonces, ¿a dónde nos quedamos? Los espiritualmente muertos
En el segundo párrafo, el Señor reprendió su indecisión con estas palabras. El Señor reprendió su indecisión con estas palabras. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia por doquier el reino de Dios. Los espiritualmente muertos pueden enterrar a los físicamente muertos, pero no pueden predicar el evangelio. Así es. Amén. Ellos no pueden predicar. Entonces el que puede predicar el evangelio debe de ir a predicar el evangelio. Y el que está muerto espiritualmente debe enterrar al muerto físicamente. Es duro eso, ¿sí o no? Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Dice, los cristianos no deberían dar prioridad a cuestiones que los inconversos pueden hacer también como los cristianos. El creyente debería estar seguro de que es indispensable a lo que toca al principal énfasis de su vida. Su principal ocupación debería ser la de impulsar, ¿qué? La causa de Cristo en la tierra. La causa de Cristo en la tierra. Alguien puede decir, pero ¿y a dónde está esa enseñanza de la iglesia que diga que hagamos comida y que la donemos y que la compremos nosotros mismos? No lo va a hallar en ninguna enseñanza. No lo va a encontrar. Pero esa es una actividad que se hace con el propósito de impulsar la causa de Cristo. Nadie nos va a venir a decir cómo hacer, cómo obtener medios para donar para misiones, para campamentos, para cualquier actividad. Nadie nos va a venir a decir cómo hacer. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decidir cómo hacer. Y lo que decidamos nosotros, eso tiene autoridad. Tiene autoridad. Porque no es una actividad para enriquecer a alguien. No es una actividad para que otro reciba la alabanza. No, es una actividad para la causa de Cristo. Ustedes han visto que a mí ni me gusta que me tomen fotos. A mí ni me gusta salir que diga, fulano hizo aquí. Eso es lo de menos, lo que menos interesa, ¿sabes? Porque lo que importa es saber que estamos involucrados en la causa de Cristo. ¿Verdad? Aunque alguien diga que no nos quieran dar el crédito, que hemos cooperado a misiones o algo así, no importa. Dios sabe que lo estamos haciendo. ¿Sí o no? Así que usted por eso no se preocupe. Dios ve todas las cosas y Él sabe y por eso nos bendice. ¿Sí? A pesar de que no tenemos no tenemos mucho crédito, ¿verdad? Pero Dios nos sostiene y nos bendice. Número 3, vamos con el tercero, dice. El tercer candidato al discipulado se parecía al primero en que se presentó voluntariamente para seguir a Cristo. Era como el segundo en que expresó la contradicción, Señor, déjame primero. Quería primero despedirse de su familia. En sí misma la petición era razonable y apropiada, pero incluso las cortesías más comunes de la vida quedan fuera de lugar si se ponen por delante de la obediencia pronta y completa. La respuesta de Jesús fue que una vez estaba puesta la mano en el arado del discipulado, no se debía mirar atrás. ¿Ah? Sí, bien. En tal caso, no es apto para el reino de Dios. Dígame usted. ¿Quiere usted ser apto para el reino de Dios? No quite la mano del arado. Mire, yo no sé si usted sabe lo que es arar. Algunos jóvenes de aquí no saben. Pero el que va arando, lleva aquí la mancera del arado, lo puede llevar en adelante, el timón va pegado al arado, y usted va viendo que la línea quede recta. Si usted se distrae, le queda toda curva la línea. Y por eso es importante
que cuando usted pone la mano en el arado del discipulado, no se descuide. No, que no le quede la línea, sino que le quede recta. Y eso significa que usted está 100% sentado en lo que está haciendo. Por eso me gocé hoy con los jóvenes yo. Porque vi unos jóvenes que verdaderamente están en lo que están. Y no parece. Nosotros vamos quedando atrás en lo que concierne a predicar y a enseñar, a exponer el mensaje. Porque nosotros ni a la escuela fuimos. Pero estos jóvenes tenemos una gran bendición tenerlos con nosotros. Porque ellos han tenido el privilegio de estudiar un poco más que nosotros. Y eso en las manos de Jesús es hermoso. ¿Entiendes? Hay jóvenes que solo piensan en destruirse ellos solos. Qué maravilloso que nuestros jóvenes se fundamenten en la palabra de Dios y que defiendan el Evangelio y que no teman combatir por la fe del Evangelio, porque en la medida que nos comprometemos por la fe del Evangelio, en esa medida retenemos la palabra de Dios. Yo por lo general no sirvo para trazar mensajes escritos. Yo estoy acostumbrado a predicar sin mensaje. Pero estoy haciendo el esfuerzo para hacer más coordinado el mensaje. ¿Verdad? Entonces, como puede ver, la respuesta de Jesús fue que una vez está puesta la mano en el arado del discipulado, no se debía mirar atrás. En tal caso, no es apto para el reino de Dios. Los seguidores de Cristo no están hechos de un material medio cocido, ni de sentimentalismo, de ensoñación. No deben dejar que ninguna consideración hacia la familia o los amigos, por muy legítima que sea en sí misma, los aparte de una total y completa entrega a Él. ¿Cómo no le gustaría a usted que usted no esté preocupado por la vida? ¿Qué va a comer? ¿Qué se va a vestir? ¿Cómo va a pagar el apartamento? Porque está consagrado a las cosas de Dios. Y no le falta para pagar el apartamento, no le falta para la comida. En su momento, usted tiene todo. Amén. Experimentemos eso cada vez más. Amén. ¿Sabe por qué? Porque no podemos crecer. Yo veo que muchos dan un consejo cómo ganar almas, dan una infinidad de métodos y formas cómo ganar almas, pero la realidad es que si queremos ganar almas, tenemos que desprendernos de las cosas de este mundo. ¿Cómo le va a predicar usted el evangelio a alguien si usted no está dispuesta a desprenderse de lo material y a consagrar su vida a Cristo? El día que todos entiendan eso, cuando usted le hable a alguien de Cristo, esa persona le va a escuchar. ¿Sabe por qué le va a escuchar? Porque para que nos escuchen depende de Cristo. Nos pueden dar consejos, usted puede pasar semanas y meses orando y que eso. Yo no le digo que la oración es mala, pero la oración sin estar dispuesto usted al sacrificio, al compromiso, solamente es una parte más. Pero si usted ora, no mucho, pero está dispuesto a mantenerse firme en lo que usted ha creído, en la palabra de Dios, ahí se va a acordar que no va a ser difícil ganar alma. Cuando menos piense usted va a ver mucha gente dentro de la iglesia. ¿No ve cómo el profeta dice? ¿Y estos quiénes son? ¿De dónde vinieron? Quiere decir que ellos solo vinieron. Ajá. ¿Pero por qué vinieron? Porque Cristo los va a traer.
Usted preocúpese por examinar su vida espiritual. Preocúpese porque escucharle a su conciencia. Preocúpese por no estar en contra de nada de lo que queramos hacer para la honra y la gloria de Cristo y su iglesia. El día que hagamos eso todos, y todos estemos en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo parecer, todo va a cambiar. No va usted a estar poniendo la mirada en otros, que como hacen otros. Nosotros podemos llenar este local estimulando a la gente las emociones, pero ese no es el punto. Nosotros tenemos que proclamar la verdad del Evangelio, aunque no le agrade a la gente. ¿Usted cree que el hermano Giovanni no ha hecho esfuerzo por traer gente? El Giovanni es un trabajador en ese aspecto. Y él, al que agarra, lo trae. Él hace su trabajo. Aquí les damos la palabra de Dios, pero el que respondan depende de ellos. ¿Verdad? No depende de nosotros. No los vamos a traer engañados para después, no. Si vienen convencidos de que la verdad es dura, como dice el canto de aquellos de los hermanos Chacón que dice, oh, que dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? El que entiende eso y viene así, es porque de verdad quiere ser salvo. La expresión no es apto. La expresión dice, no es apto para el reino de Dios, se refiere a la salvación. No se refiere a la salvación, sino al servicio. Sí, bien. Cuando uno ya está en la iglesia, uno ya es salvo y todo. Pero una cosa es ser salvo y otra cosa es estar disponible para el servicio. Una cosa es ser salvo y todo, y otra cosa es estar dispuesto al sacrificio. ¿Verdad? Y Cristo, la pelota está en el terreno de nosotros. Cristo ya hizo su parte. Ahora somos nosotros. No se trata, dice, en absoluto de una cuestión de entrada al reino, sino de servicio en el reino después de haber entrado en sí mismo. Nuestra idoneidad para entrar en el reino reside en la persona y obra del Señor Jesús. Y se hace nuestra fe, nuestra por la fe en Él. Se hace nuestra por la fe en Él. Muy bien. De manera que tenemos tres obstáculos cardinales al discipulado, ilustrados en estas tres experiencias que protagonizan estos hombres. La primera es comodidades materiales. Ese es un obstáculo. La segunda es un trabajo o actividad. Y la tercera es familia y amigos. Esas tres cosas pueden constituir obstáculos para estar aptos para el reino de Dios. No sé si me entendieron. Cristo dice, tiene que reinar en nuestros corazones sin rival alguno. ¿Entiende qué es un rival? Sí. Alguien que se antepone, que le hace la competencia. Quiere ser competencia, tomar el control. Ajá. Que impide que Cristo se enseñoree de su gente. ¿Y quién creen ustedes que es ese? El adversario. El enemigo. El enemigo le dice a usted en secreto. Ah, no es para tanto, no te dejes. Saca las uñas. La obstinación también. Ajá. Sí, pues el enemigo usa eso. Sí. Le habla al oído, suavecito. Con tantito usted ya está encendido. ¿Verdad? Pero si usted dice, no, si fuera de Cristo, no me dijera eso. Esto no es de Cristo. Esto es del otro.
no lo recibo, lo rechazo. Todos los otros amores, dice, y todas las otras lealtades han de estar subordinadas a Él. Levanten la mano los que quieren estar subordinados a Él. Levanten la mano conmigo, los que quieren estar subordinados a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El último versículo que tengo en conclusión aquí dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No, el que quiera presentar otro tipo de evangelio no es el fundamento de Cristo. El fundamento de Cristo es este que hemos agarrado de la palabra de Dios. Dios les bendiga.